martes, sobre las 14 horas, vamos a pasar algunos portavoces, se van a reunir esta tarde y tendremos una comisión informativa el viernes también sobre el mismo punto. El tema es el siguiente, como sabéis, está pasando una cosa que yo considero desafortunada en España, ¿no? Y es que una parte del territorio ha convocado unas elecciones que, aunque son autonómicas, las ha conseguido en la opinión pública instalar como plebiscitarias, lo que está dando lugar a un montón de planteamientos. Nosotros vamos a hacer un pleno extraordinario, únicamente con un punto. Me parece que tiene la suficiente enjundia. Si no lo tiene la unidad territorial del país donde vivimos, pues ya no lo tiene nada, para crear un manifiesto de posicionamiento de todas las fuerzas políticas de Valdepeñas frente al pulso que en este caso tiene nombres y apellidos que ha hecho el señor Artur Mas, ¿no? Vamos a intentar pactar un texto único entre todas las fuerzas políticas, pero si no se consiguiera, porque lógicamente España es multidisciplinar, multicultural, multilingüística, y a partir de ahí pueden hacerlo en realidad en lo que vivimos, ¿no? Que es un federalismo laico, a través de lo que se generó con las autonomías, pero que podría ser perfectamente un Estado federal, al que por cierto el Partido Socialista aspira. Pero en esto no vamos a generar ningún debate de confrontación. Nosotros no vamos a estar contra nadie, podemos estar frente a los criterios de terceros. Y si no existiera un único texto que pudieran pactar en la mesa de portavoces y los portavoces, nosotros vamos a votar a favor de los planteamientos o manifiestos individuales de cada fuerza política. Presentaremos la nuestra, que la votaremos a favor, y votaremos a favor la del Partido Popular, la de Izquierda Unida y la del PLJ, si deciden hacer esos manifiestos, esas mociones, o como las queramos llamar. Es decir, vamos a apoyar cualquier texto de cualquier fuerza política. Solamente hay un no. Y es que en ese texto, sea lo que sea, los criterios, la redacción, las ponderaciones, no se puede hablar de la segregación de un territorio, ni se puede poner en solfa la unidad territorial del país. Yo creo que tenemos una constitución muy bien elaborada y ahí entramos todos. Por lo tanto, ya desde el grupo político, el máximo respeto a la decisión que tomen los catalanes el 27, el máximo respeto. Si se alcanzara esa mayoría que quieren los independentistas, nosotros queremos sentarnos con los independentistas y hacerles ver que en la Constitución entramos todos. Si hay que modificar la Constitución, pues se modificará. Pero desde luego no podemos partir de la base de romper la unidad de España, la unidad territorial de España. Una cosa puede ser la unidad política, que puede ser no coincidente desde aquí mirando hacia el norte, pero eso no pasa por romper esa territorialidad. Así es que el planteamiento se resume en que vamos a crear ese pleno extraordinario para que el pueblo de Valdepeñas, a través de los representantes que ha votado, hacerle llegar el brazo tendido a los catalanes, los que son independentistas y los que no, para decirles que podemos vivir juntos, que no hay ningún problema, que respetamos su lengua, que la aplaudimos, no en balde. Tirán del Blanc, que como sabéis es una de las obras literarias junto con el Quijote que más han engrandecido la literatura de las lenguas hispanas, está escrito en catalán, porque está escrito en valenciano, no deja de ser en catalán. Por lo tanto, nosotros respetamos esa lengua, respetamos los derechos históricos de todos los territorios, también el nuestro. Castilla, aunque sea la nueva donde nosotros vivimos, tiene también un pasado de igual entidad que pueda tener cualquier otro territorio, y por lo tanto también respetamos la identidad histórica de los territorios, pero somos el país más viejo de Europa, llevamos más de 500 años como país hemos hecho grandes cosas, nos tenemos que arrepentir como país también de algunos pecados, sobre todo emanados del imperio, de la manera que el imperio se gestionó,
pero en ese imperio también estábamos todos, ¿no? Y a mí me parece que el curso que ha echado el señor Artur Mas, buscándose agravios que no existen, pues hay que hacerle llegar a los catalanes que no son nuestros enemigos, no lo son. Pueden no ser españoles o no querer ser españoles en la dimensión que desde el centro de Castilla lo entendemos, ¿no? Y pueden que ser primero o querer ser primero catalanes y después españoles, no pasa nada. Esto, si valdría una ironía o un chiste de un forte, yo lo resumiría en que, bueno, pues nos hacemos todos catalanes, ese es el problema, no pasa nada, nos hacemos todos catalanes, hay que partir de historia, ¿no? Me acuerdo un artículo muy curioso de Borges, cuando hubo el atentado en Argentina contra la embajada en el año 92, creo recordar, en el 90, contra el pueblo, la embajada judía, 200 y pico muertos, en que otro día él escribió un artículo que empezaba diciendo: yo hay días que me levanto sintiéndome judío y no me veo tan mal. Bueno, a partir de ahí nadie se tiene que ver mal dentro de un territorio que ha hecho historia, que nos ha dado identidad, que formamos parte de un Estado plurinacional como es Europa, y que lo que creo es que también determinadas políticas centralistas desde Madrid le han dado argumentos que han utilizado como agravios, cuando en realidad a lo mejor nos ha sabido lanzar el mensaje de: oye, que está bien, que tenéis una historia, que respetamos, que aportáis un PIB. También es verdad que el PIB que aportan Cataluña a España emana del esfuerzo del resto de los españoles. Es decir, aquí en los años 60, no pocos andaluces y castellanos manchegos, debido a una política dictatorial durante los 40 años de Franco, para tener a la burguesía catalana callada, le dio mano de obra gratis a costa de las lágrimas de nuestras abuelas que vieron partir a sus hijos para enriquecer ese territorio. No vale ahora decir que ese territorio aporta más. Sí, aporta más, cierto. ¿A costa de qué? De la sangre de mi padre y de mi abuelo. ¿Cómo me paga usted esas lágrimas? Pero no estamos aquí en ese discurso ahora. Estamos en la unidad territorial de España. Por lo tanto, resumiendo, vamos a hacer ese pleno extraordinario, va a tener ese punto único, intentaremos llegar a un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas sobre un texto. Hasta ahora el PP ha aportado ya un texto, el PSOE ha aportado otro a la mesa, y si el PLJ de Izquierda quiere aportar otro, pues veremos los cuatro e intentaremos fundirlo en un manifiesto único. Si no, lo votaremos por separado y apoyaremos todos. La única condición es que el texto que vayamos a apoyar no podrá bajo ningún concepto poner en duda la unidad territorial de España, ni aceptar bajo ningún concepto la segregación del territorio de una parte de lo que hoy es. Si tenéis alguna pregunta. Sí, me gustaría saber si alguno de esos textos refleja el llamado derecho a decidir. Pues es que los borradores que hasta ahora mismo he visto, si eso pasa por autorizar un referéndum, en el texto que vamos a aportar nosotros, no. Lo que quiere decir que no se puede incorporar, ¿me entiendes?, con condiciones. No quisiera alargarme mucho en esto porque a lo mejor es política de Estado y hecho desde la lectura de un alcalde puede resultar irrisoria, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo muy claro. Es decir, hace 30 años, quiero recordar, por favor, que si yo con la memoria tiramos todos de Wikipedia y lo vemos, hay que ver un estado de Canadá que quería segregarse, ¿no? Y allí pactaron hacer un referéndum con 4 condiciones. Lo primero, que lo que saliera era consultivo, no vinculante, para ver cómo ver la historia, ¿no? 2, que tenía que participar el 75% de todos los votantes. 3, que el 75% que votara, el 75% tenía que decir que sí, porque claro, si el 25% no se pronuncia y el otro 25% dice que no, estaríamos en el 50%. Y 4, que fuera lo que resultara, por eso no era vinculante, ese referéndum con carácter definitivo y vinculante se repetiría 25 años.
Bueno, eso es una fórmula. ¿Qué pasó en Quebec? Pues pasó que 25 años después, que fue hace 4 o 5, en el primero se quedaron a un punto de la mayoría, a un punto. 25 años después se han quedado a 60 puntos, porque es una nueva generación que nace sin agravio y sintiéndose libre. ¿Eso es una fórmula para Cataluña? Pues es política de Estado. El derecho de determinación de los pueblos es un derecho soberano, pero ese tiene que nacer desde una mayoría y sin engaños. Y aquí se están contando cosas por parte de lo que yo digo de más, que francamente, ¿de dónde nace esta locura? Esta locura nace del Tratado de Utrecht, ¿no? Donde con la muerte del último Austria se discute si la corona de España, entonces imperio, tiene que caer en un Borbón o en un austriaco. Bueno, los catalanes como territorio empezaron apoyando al Borbón. Luego se dieron la vuelta y apoyaron al austriaco, y luego ganó el Borbón. Y ellos se apuntaron a un lado en el que perdieron. ¿Qué es la consecuencia de aquello? Pues la consecuencia de aquello es que el Tratado de Utrecht llevó consigo que que España perdiera la soberanía de las Islas Baleares, que después recuperó, y Gibraltar. Así que el error catalán de hace 400 años hace que hoy todavía los ingleses tengan una pica en Gibraltar. Y no le estamos diciendo al resto de España a los catalanes, cuando ustedes nos devuelvan el precio que tuvimos que pagar por la paz, hablamos de otra cosa, porque es que si entramos en esos debates históricos, todo el mundo tiene razones para estar contra el otro, y yo quiero estar frente al otro. Entonces, mi partido, lo que quiero hacerle llegar, en nombre de los valdepeñeros, hasta donde representemos la identidad de esa mayoría, que yo creo que va a haber un texto único, que si no lo hubiera no pasaría nada, porque todos tenemos diferentes puntos de ver, es que, oigan, ustedes quieren un Estado federal, hagámoslo, pero para todos, no solo para los catalanes. Ese es el encaje que tenemos que darle a España. Bueno, busquémosla, no pasa nada. No pasa nada, llevamos 500 años debatiendo, discutiendo, con tiendas civiles, con lazos de segregaciones, no pasa nada. Busquemos, ya somos nacionales, estamos en un país plurianual, plurinacional, que se llama Europa, y por lo tanto vamos a buscar ese encaje. Lo que no puede ser es que, oiga, es que yo me quiero separar de España. Bueno, oiga usted, España es España entera. España no es Cataluña sola, y cada un territorio no puede decidir sobre el conjunto del resto. Tendremos que votar todos. Así que, respondiendo a su pregunta, no me haga de datos históricos. El derecho a decidir, sí, de todos los españoles, no solo de los catalanes. ¿A quién se va a dirigir el acuerdo? Pues lo mandaremos lógicamente al presidente de la Nación, lo mandaremos al presidente de funciones, en este caso de las Cortes catalanas, y a las altas instancias a lo que nos queremos dirigir. Si nos queremos dirigir a los catalanes en primer lugar, pues el acuerdo hay que hacerlo llegar a todas las fuerzas políticas catalanas y lógicamente al presidente en funciones, que hoy es el señor Artur Mas. ¿Esta iniciativa es como suele suceder a los ayuntamientos o no? Bueno, esto nació de que en una comisión informativa de hace motivo del pleno extraordinario que tuvimos ayer, salió el tema. Entonces unos decíamos de hacerlo, otros no de hacerlo, otros que a lo mejor hacerlo era generar una política innecesaria y tal. Luego el Partido Popular, a través de su portavoz, nos hizo llegar a todos los, y también, obviamente, un texto que francamente se puede suscribir al 100%. En el que, en realidad, el texto del Partido Popular, no voy yo a robarle el protagonismo al señor Martín, pero entender, pues busca solamente hacerle ver a Cataluña de que primero no son ni nuestros enemigos ni nuestros contrarios, y tercero, que puede ser una torpeza e incluso un mal para ellos mismos. Luego después, el Partido Socialista, como saben, a nivel nacional, ha hecho un manifiesto de apoyo al pueblo catalán desde un criterio federalista, que es el texto que nosotros vamos a incorporar a esa negociación. El PLJ no ha aportado nada, ni ha dicho nada, y Izquierda Unida creo que también tiene un manifiesto hecho con motivo de las elecciones, que supongo será el que aportará, ¿no? Entonces, bueno, hoy se van a reunir los portavoces y intentarán consensuar un texto, y yo hoy dejaré firmar la convocatoria para el viernes
Y lo vamos a hacer así un poco precipitado para hacerlo el martes que viene, porque yo creo que es buen criterio no acercarnos en exceso a las elecciones, que parezca por un lado oportunismo y por otra presión, nada más lejos de nuestra ocasión. Es más, a lo mejor llegamos un poco tarde, teníamos que haberlo hecho en esta misma semana, pero por cumplir los plazos que emanan, de que son 2 días naturales la convocatoria de la comisión informativa, hoy es martes, pues no puede ser hasta el viernes. Y a partir de ahí hay que dar 2 días naturales para el pleno, pues tiene que ser. Pero es un criterio solamente de diálogo, ¿eh? Estamos buscando diálogo.